Banco Base, la base que fortalece a las empresas, presenta. Resumen en imágenes. La Cruzada Nacional contra el Hambre no es un mero programa asistencialista. ¿Se acuerdan que aquí ayer lo cuestionábamos? Pues ataca de raíz las causas de la pobreza extrema y la carencia alimentaria severa, que en su primera etapa estará atacando el hambre de unos 7.400.000 personas en los 400 municipios de mayor pobreza en el país, dice el presidente. Esta cruzada, y hay que decirlo de manera subrayada, no es una medida asistencialista. No se trata solo de repartir alimentos entre quienes carecen de él. Los programas sociales tienen que evolucionar, lograr que a mayor inversión se den mayores resultados. En los últimos años, en algo se ha avanzado, pero no lo suficiente. Sí, bueno, nos falta mucho. Pareciera como si estuviera contestando lo que aquí cuestionábamos el día de ayer. Y qué bueno, dice que se va a elevar la productividad y el nivel de la economía en lugares en donde el nivel de la economía es cero y la productividad es cero. O sea que elevarla tal vez no sería el término. Valdría la pena decir, se va a hacer economía y se le va a dar ahí un sentido de competitividad. Los beneficiarios dejarán de ser sujetos pasivos para contribuir a la transformación de su entorno y la situación de sus familias al integrar estrategias que fortalecerán capacidades productivas en zonas de mayor marginación, mayor marginación, decía Peña. Esta cruzada contempla la corresponsabilidad de todas las dependencias federales y gobiernos locales para evitar la dispersión y duplicidad de esfuerzos aún de organizaciones sociales y privadas a través del Sistema Nacional contra el Hambre, con resultados que tendrán que ser medibles y por ende verificables. Y resulta lastimoso, lamentable y doloroso que aún sigan existiendo mexicanos que padecen hambre aquí en Chiapas, y hay que decirlo, en todas las entidades de la República Mexicana. Es una condición lacerante que nos cuesta reconocer como país en pleno siglo XXI. 1 de cada 4 mexicanos enfrenta algún grado de carencia alimentaria. Hay que decirlo con toda verdad y con todas sus letras. El hambre para muchos es quizá una verdad ignorada. Hay quienes no la conocen, otros quizá no la aceptan y algunos ni siquiera se atreven a mencionarla. La secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, explicó los lineamientos de la Cruzada Nacional contra el Hambre. La cruzada tiene 5 objetivos primordiales: cero hambre, a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación; eliminación de la desnutrición infantil aguda y mejoramiento de los indicadores de peso y talla de la niñez; aumento de la producción de alimentos y del ingreso de los campesinos y pequeños productores agrícolas; reducción de las pérdidas post cosecha y de alimentos durante su almacenamiento, transporte, distribución y comercialización; y el impulso a la participación comunitaria y la movilización popular para la erradicación del hambre. Productores de caña tomaron bodegas azucareras de 54 ingenios en los 15 estados productores del país para exigir la disminución de los cupos, o sea, cupos son permisos, de importación de fructuosa que se han convertido en el principal sustituto del endulzante en varias compañías que procesan alimentos. Piden se controle el precio interno que actualmente se comercializa por debajo del margen necesario para que los cañeros cubran sus propios costos, lo que pone en riesgo cerrar sus fuentes de trabajo y sus cosechas.
El presidente de la Unión Nacional de Productores de Caña, dependiente de la Confederación Nacional Campesina, Daniel Pérez, dice que una sobreoferta en el mercado por los excedentes de la zafra anterior y la producción de este ciclo serían nocivos para el precio, e indicó que ya se han iniciado pláticas con la Secretaría de Agricultura y los industriales para atender esta situación y que cumplan con el compromiso de exportar el producto. Poco a poco, los endulzantes le van ganando el camino a el azúcar. En otros temas, los coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados para el PRI, PAN y PRD se reunieron para analizar una agenda común que se presentará en el próximo periodo ordinario que inicia el 1 de febrero. Acordaron la creación de una comisión que va a dar seguimiento y prioridad a los temas de coincidencia incluidos en el Pacto por México a fin de tener mayor productividad sin que esto sustituya a las agendas de cada grupo político establecidas en sus plenarias que por cierto se van a realizar en los próximos días. Luis Alberto Villarreal, diputado plurinominal por el PAN, y Silvano Aureoles, líder de la mayoría perredista en la Cámara de Diputados, él es de mayoría, aseguran que los objetivos de sus grupos parlamentarios van más allá del Pacto por México, aunque dicen que este acuerdo contempla gran parte de los temas de sus respectivas bancadas y esta temática planteada por años. Fíjese, no he visto en ningún momento, ¿se acuerda que habían nombrado a José Murat como el coordinador del Pacto por México? No lo he visto en ningún lado, cosa que de entrada me da entusiasmo. No sé si lo veremos, no sé si ya lo pensaron 2 veces, pero yo aquí lo pongo y claro, el haber hecho un esfuerzo político de estas dimensiones para acabar poniendo a José Murat Kassab como el coordinador de los trabajos, se me hace como hacer un hermoso pastel con merengue y llevarlo al zoológico para que lo partan los animales. Gerardo Laveaga rindió protesta como nuevo comisionado presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, el IFAI, en relevo de Jacqueline Pechard. Tras su toma de protesta, el comisionado Ángel Trinidad Saldívar pidió la palabra para expresar su inconformidad con el nombramiento de Gerardo Laveaga, a quien acusó de perezoso e incapaz. Me sorprende que mis colegas hayan dado su voto a alguien a quien en cada reunión privada tildan de perezoso. En efecto, el comisionado Laveaga ha recibido serias y múltiples reprimendas, gritos incluso, de quienes votaron por él porque no hace su trabajo. Hoy tiene un rezago de 291 asuntos, a diferencia de todos los demás que rondamos en promedio los 163. Es decir, tiene 130 asuntos de los ciudadanos pendientes de resolución por falta de ganas. No pude votar por alguien que el día de una de las discusiones más importantes y trascendentes para el instituto, como lo fue el asistir al Senado de la República a debatir la propuesta de reformas, se durmió. Se durmió, dice, y no queremos a alguien dormido al frente del IFAI. Mire, a lo mejor usted y yo no estamos acostumbrados, pero es un instrumento que le tendería a dar claridad a toda la información cuando hablamos muy heroicos con este cliché de nada que atente en contra de la libertad de expresión. Justamente la instancia para cualquier tipo de dato que acabe expresado libremente es el IFAI. El nuevo comisionado presidente del IFAI leyó su discurso que llevaba preparado sin responder a las alusiones directas sobre esto que antes uno de los comisionados señaló y posteriormente ante los reporteros dijo que su compañero estaba resentido
porque él no fue nombrado el dirigente de la organización. No hay rezago porque no hay un solo asunto que se haya demorado por mi razón. Yo tengo mis tiempos para trabajar. Tengo asuntos que están revisándose. Pero ya, y con eso, Operación Pilatos, no es que estén rezagados, se están revisando. La organización Artículo 19 en México, que es el capítulo México, es una ONG internacional dedicada a la defensa de la libre expresión y acceso a la información, cuestionó la falta de transparencia en el proceso de selección de este Instituto de Transparencia. Fíjense qué ironía de la vida, ¿no? Pidió a los comisionados hacer público el razonamiento de su voto. La organización civil recordó que la llegada de Gerardo Laveaga Rendón al IFAI en abril del 2012 generó fuertes cuestionamientos de organizaciones especializadas en el tema. La unidad de fiscalización del IFE no encontró irregularidades en el uso de tarjetas Monex por parte de la coalición Compromiso por México, integrada por el PRI y el Verde en la pasada elección federal. En el proyecto de resolución que presentará mañana al Consejo General, se propone declarar infundada la queja al considerar que los 50 millones de pesos distribuidos vía monedero electrónico fueron para su estructura de delegados y representantes, lo cual debe de considerarse como gastos de operación de campaña, tal como argumentaron en su momento ambos partidos políticos, el PRI y el Verde. O sea, de Monex, nada. La senadora Luisa María Calderón denunciará las amenazas que reciben los alcaldes de su partido, el PAN, por el crimen organizado, esto en Michoacán. Son extorsionados, les cobran por cada obra que realizan e incluso les están pidiendo apoyar las candidaturas en las próximas elecciones del Frente Juvenil Revolucionario, organización sectorial del PRI. Tengo datos, tengo fechas, tengo muchos datos y a mi tiempo voy a hacer la denuncia en la CIA, claro que sí. De que los extorsionan, de que les obligan a tener la policía, de que les cobran por cada obra, por cada peso, de que les dicen si no tienes chance de cuadrar tus cuentas hasta te mando gente para que te las cuadre. Eso no es novedad, eso yo lo he comentado con el gobernador. El gobernador dice que todos están así, que no nomás los míos. El dirigente estatal del PRI, Antonio Guzmán, exigió a la senadora panista que pruebe sus dichos y que acuda cuanto antes a las autoridades para lo mismo. Con el inicio de las nuevas administraciones en México y en Estados Unidos se dará continuidad a la relación bilateral que se ha mantenido en los últimos años, dice el embajador de los Estados Unidos aquí, Anthony Wayne. Esto durante una recepción en la embajada con motivo del inicio del segundo periodo presidencial de Barack Obama, que ayer retransmitimos en vivo. Wayne resaltó el acercamiento entre Obama y el presidente de México, así como integrantes de sus respectivos gabinetes constantemente se comunican. Dice, esto resultará en vínculos aún más estrechos en los años por venir. Podemos también destacar la continuidad de la fuerte relación bilateral entre México y los Estados Unidos. Tanto el presidente Obama como el presidente Enrique Peña Nieto, así como miembros de sus respectivos gabinetes, han compartido intercambios significativos en los meses recientes para asegurar que el progreso que hemos logrado juntos continúe a través de los años por venir. Un nuevo túnel por el que se planeaba una fuga masiva fue descubierto en el Centro de Reinserción Social Eduardo Ruiz, esto de Uruapan, en Michoacán. Este tercer pasadizo descubierto en los últimos 3 meses medía 58 metros ya de largo e iba hacia la barda perimetral para alcanzar la calle. Los internos, sorprendidos en esta labor, están procesados por secuestro y homicidio. Ya estaban pelando otra vez. No cabe duda que el que nace para rata, hoyos hace, ¿no? Ni modo. En Morelos, la juez penal Dora María Rodríguez fue secuestrada la mañana del lunes
luego de dejar a su hijo en una escuela y posteriormente localizada con vida, pero dentro de la cajuela de su propio coche. La juez narró que 3 sujetos la despojaron de sus pertenencias y después la obligaron a meterse en la cajuela sin sufrir una agresión física. Tras este episodio, la policía estatal le va a brindar protección a ella y a su familia. Mire, está viéndose muy clarito que primero están esperando el delito y luego la protección. Están actuando al revés en las autoridades que se dedican a esto. En Ciudad Acuña, en Coahuila, 4 civiles murieron al enfrentarse a elementos del ejército, que reporta 2 militares lesionados en el tiroteo. En Nuevo León fue desarticulada una banda de 11 narcomenudistas al servicio de los Zetas, a la que se atribuyen al menos 7 ejecuciones. Entre los detenidos hay 3 mujeres y 3 menores de edad. En Guerrero son ya 10 las comunidades que han organizado grupos de autodefensa, a pesar de que en la zona norte y Tierra Caliente se ha incrementado la presencia de elementos del operativo Guerrero Seguro, dependientes de la Policía Federal. Miles de habitantes de la comunidad de Ahuehuepan, perteneciente al municipio de Iguala, marcharon ayer para exigir operativos permanentes de seguridad ante el altísimo índice de asaltos y secuestros, y aseguran que se sienten más tranquilos de asumir su seguridad en las comunidades que depender de terceros. La Comisión Nacional de Derechos Humanos inició una queja de oficio por el caso de grupos de autodefensa que contravienen al artículo 17 de la Constitución, donde establece que ninguna persona puede hacer justicia por propia mano ni ejercer violencia para reclamar ese derecho, ante quejas por detenciones arbitrarias, así como por la obstrucción del libre tránsito. En esta capital, al iniciar el programa de desarme voluntario en la delegación Tláhuac, se aseguraron 46 armas largas y cortas, 9 granadas de distintas características en el primer día de operación. También en esta ciudad, un pozo perforado a 2,000 metros en Ixtapalapa podría tener un caudal para abastecer a buena parte del Distrito Federal durante los próximos 100 años, según anunció el director general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, que sigue siendo Ramón Aguirre, aunque se continúa en la fase de estudios para determinar cuánta agua pudiera dar y de qué calidad. El funcionario dice que se encuentra optimista por esto. En la primera etapa se requerirán unos 500 millones de pesos para la explotación de este acuífero. Mire, hay siempre por debajo de la tierra lo que se llaman redes de flujo, que son diferentes formas en donde el agua reconoce hacia abajo por una atracción gravitatoria, ¿no? Y a veces se encuentra redes de flujo muy matizadas, muy leves, y en algunas otras ocasiones son caudales. ¿De dónde puede venir esa red de flujo? De un río subterráneo generado por el deshielo de un volcán, o por la catación de agua que a la hora de caer en las montañas se va canalizando y se queda en un sitio y por ahí corre, y a lo mejor podemos tener ahí, no sé, algo muy importante. Está a 2 kilómetros de profundidad. Para extraerla se requiere de un proyecto, pero si dice Ramón Aguirre que esto da agua para la ciudad, estamos bendecidos por el de allá arriba, ¿eh? Digo, más suerte, ¿cómo? En el ámbito internacional, el empleo seguirá siendo en este año que corre la gran víctima de la incertidumbre que persiste sobre la economía internacional, lo que se reflejará en un aumento de 5.1 millones de desempleados. Con esto, el número de parados en el mundo superará los 202 millones de personas. Claro, batiendo la cifra anterior de récord, que era del 2009, con 199 millones, según dice la Organización Internacional del Trabajo. En su informe anual sobre las tendencias mundiales del empleo, publicado en Ginebra, el organismo señala
que el año que terminó, el número de personas sin trabajo creció en más de 4 millones para llegar a 197, sobre todo en países desarrollados. Las inciertas perspectivas económicas y las políticas inadecuadas para contrarrestarlas han retenido las inversiones y con ello la contratación, dice la Organización Internacional del Trabajo. Y fíjese, se presenta una paradoja horrible, ¿no? Empieza a haber oferta de trabajos nuevos sobre actividades nuevas basadas en la tecnología, pero las personas que están desempleadas no tienen nada que ver con este tipo de trabajos porque no lo saben hacer. Entonces se genera ahí un círculo muy, muy vicioso. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, expresó su confianza en marcar la diferencia en un brindis en el Capitolio luego de su juramentación para un segundo mandato. Obama reconoció que la democracia no siempre es fácil y que hay profundas diferencias en su país, pero manifestó que al margen de las motivaciones políticas se pueden hacer esfuerzos necesarios en beneficio de generaciones futuras de estadounidenses. Confió en que podemos actuar en este momento para marcar la diferencia de nuestros hijos y de los hijos de estos, subrayó el presidente en un brindis previo al almuerzo privado para más de 200 invitados en el salón estatutario del Capitolio. Fíjese, ahí le doy un detalle. ¿Dónde come el presidente cuando le toman juramento por un nuevo mandato? ¿En dónde come? Es como si yo le dijera a usted, Enrique Peña Nieto tomó posesión y tuvo una comida en San Lázaro que le ofrecieron los diputados y los senadores. Eso es civismo, ¿no? No, aquí esto no. En un hecho inusual, la televisión de Cuba difundió en vivo la toma de posesión para un segundo periodo presidencial de Barack Obama. La transmisión, que incluyó el discurso de Obama, se realizó a través del canal latinoamericano de Telesur, que desde el domingo comenzó a verse en la isla. No hay precedente en Cuba de una transmisión en vivo o diferida de una ceremonia de investidura de un jefe de gobierno en los Estados Unidos. Y ya lo creo que no lo hay. Pues imagínense cuando toma Fidel Castro Ruz a Cuba, pues andaba gobernando, ¿qué? Antes de Kennedy, ¿quién fue? Habría que verlo. A ver, chécame el dato, ¿no? ¿Quién gobernaba Estados Unidos cuando entran en el asalto al cuartel de Moncada? Confirma el gobierno de los Estados Unidos que 3 de sus ciudadanos murieron en el ataque terrorista a una planta de gas natural en Argelia e informa que otros 7 estadounidenses sobrevivieron. La vocera del Departamento de Estado, Victoria Nuland, identificó a las víctimas como Victor Lynn Lovelady, Gordon Lee Rowan y Frederick Butacchio. El gobierno de Argelia confirmó la muerte de 37 trabajadores extranjeros de 8 nacionalidades, además de un argelino, en el ataque y toma de rehenes en la planta de gas realizada por militantes islámicos, que concluyó el sábado tras la operación militar. El primer ministro de Argelia, Abdel Malek Zelal, confirmó que los 30 milicianos que perpetraron el ataque fueron todos abatidos. La radio, televisión y otros sitios oficiales en internet en Eritrea se encuentran bloqueados en medio de versiones de una presunta asonada golpista luego de que un grupo de soldados irrumpió en el Ministerio de Información. Según diplomáticos occidentales, decenas de militares apoyados con tanques y vehículos rodean la sede del Ministerio de Información en Asmara. El adolescente de 15 años acusado de matar a tiros a sus padres y a 3 hermanos menores con un rifle de asalto en Nuevo México, dijo a las autoridades que estaba molesto con su madre y que tenía ideas homicidas y suicidas. Según su declaración, luego de matar a su familia, Nehemías Griego, así se llama, planeaba conducir la camioneta de la familia cargada con varias armas hasta un supermercado donde dispararía en contra de la gente para finalmente morir en un intercambio de disparos con la policía. No, pues sí están bien enfermos, qué bárbaro.